Francia es y siempre ha sido uno de los países que ha moldeado la historia de la humanidad, y su relevancia en el mundo siempre ha sido una constante. Tras la Segunda Guerra Mundial, Francia fue relegada a ser una potencia secundaria, pero los galos querían mantener su posición como un país fuerte, capaz de defender y sostener a su país e independencia con fuerza, aún frente a las superpotencias del momento. Por eso, en este video, hablaremos de cómo Francia obtuvo armas nucleares. Desde antes de la Segunda Guerra Mundial, el ejército francés era consciente del potencial militar de la energía nuclear, ya que Francia fue uno de los pioneros en la investigación con figuras clave como Marie Curie y Henri Becquerel. Sin embargo, quien finalmente daría a Francia la bomba atómica fue el último asistente de Curie, Bertrand Goldschmidt. Durante la Segunda Guerra Mundial, Goldschmidt se encontraba trabajando en un laboratorio militar francés. Tras la capitulación de Francia, Goldschmidt buscó asilo en Nueva York, donde el científico Enrico Fermi lo contactó e invitó a unirse a él y a varios científicos más en el proyecto Manhattan, el que daría las bombas de Hiroshima y Nagasaki. En este proyecto, Goldschmidt inventó el método estándar para extraer plutonio, mientras trabajaba junto a británicos y canadienses, siendo él el único francés aceptado para trabajar en el proyecto. Tras la Segunda Guerra Mundial, Goldschmidt sería uno de los fundadores de la Comisión de Energía Atómica de Francia. Aunque Goldschmidt y su comisión lograron hacer funcionar su primer reactor en 1948 y extraer plutonio en el año siguiente, esta comisión tenía objetivos puramente civiles. Sin embargo, la postura francesa respecto a las armas nucleares cambió radicalmente en la década de 1950. Francia creía que Europa debía ser autosuficiente y no confiar en Estados Unidos o en la Unión Soviética para su defensa, por lo que en 1954 el presidente francés Pierre Mendès France formó un comité secreto para las aplicaciones militares de la energía atómica. Francia además colaboró estrechamente con el recién formado Estado de Israel en su programa nuclear, esperando de esa manera acceder a los científicos judíos que trabajaron para crear las bombas de Hiroshima y Nagasaki. A cambio, Francia sería uno de los principales proveedores de armamento para Israel durante toda la Guerra Fría. La gota que derramó el vaso fue la nacionalización del Canal de Suez por el líder panarabista egipcio Nasser. La consiguiente Guerra del Sinaí, donde Israel, Francia y Reino Unido se enfrentaron a Egipto para recuperar el canal, y las amenazas nucleares de Estados Unidos y la Unión Soviética hacia la intromisión de Francia en el Sinaí, llevaron al gobierno francés a acelerar su programa nuclear. Al principio, Francia colaboró con Italia y Alemania, pero con la llegada al poder del presidente Charles de Gaulle en 1958, Francia abandonó el proyecto, solidificando su visión de un programa nuclear completamente independiente, conocido como la Force de Frappé. De Gaulle creía que Francia no debía depender de la OTAN, dominada por Estados Unidos, para su defensa. La estrategia nuclear francesa, basada en la disuasión del débil al fuerte, se enfocaba en la capacidad de infligir daños masivos a un adversario más poderoso, lo que disuadiría de un ataque. En palabras del propio de Gaulle, Francia podría, en el peor de los casos, dar de baja 80 millones de civiles enemigos antes de ser exterminada, y una guerra con Francia no era algo tan importante para nadie como para sacrificar a 80 millones de conciudadanos. El programa nuclear francés fue muy caro, puesto que fue trabajo hecho prácticamente desde cero, ya que Estados Unidos estaba en contra de que Francia tuviera armas nucleares, y obviamente por este motivo no les compartió información sobre su elaboración. Francia tuvo que depender en sus científicos nacionales y en la colaboración con el recién formado Estado de Israel. A pesar de las dificultades, para 1958 ya estaba listo el primer campo de pruebas nucleares en Argelia, y entre 1960 y 1996, Francia llevó a cabo 210 pruebas nucleares. Las primeras 17 pruebas se realizaron en el Sahara argelino entre 1960 y 1966, incluso durante la Guerra de Independencia de Argelia. A pesar de la independencia de Argelia en 1962, las pruebas continuaron hasta 1966 debido a acuerdos secretos. En 1961 se trasladaron las pruebas a un nuevo sitio en el desierto del Sáhara, donde se llevaron a cabo 13 pruebas subterráneas hasta 1966. El resto de las pruebas fueron realizadas en la Polinesia francesa. A partir de la década de 1970,
Estados Unidos comenzó a proporcionar asistencia técnica secreta al programa nuclear francés, particularmente en áreas como vehículos de reentrada múltiple independiente, radares, diseño de misiles, endurecimiento contra radiación y detección de misiles. A pesar de que Francia había abandonado la estructura de mando en la OTAN en 1966, la colaboración militar entre Francia y Estados Unidos se fortaleció. Esta cooperación se dio porque el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, era partidario de que sus aliados europeos tuvieran armas nucleares. Gracias a todo lo visto en este video, Francia es hasta el día de hoy el tercer país con más armas nucleares del mundo. Y aunque desde 1990 se ha desnuclearizado progresivamente y ha abandonado el componente terrestre de la fuerza de Frappé, sigue siendo un país con una importante fuerza disuasoria. Los planes secretos de guerra del Pacto de Varsovia y de la Unión Soviética, los cuales fueron desclasificados al final de la Guerra Fría, muestran que invadir o provocar a Francia debía ser evitado a toda costa, tal como se ve en el famoso plan 7 días al río Rin, que era la principal estrategia con la que la Unión Soviética hubiera enfrentado al bloque occidental. Esto ha sido todo, y sin más dilación me despido. Hasta luego.